La tarde se derramaba lentamente por los ventanales del gimnasio, tiñendo de dorado los aparatos metálicos y el piso pulido por cientos de zapatillas. Afuera, la luz se desvanecía, arrastrando consigo el bullicio de la última clase del día. Adentro, los ecos de las voces y las risas comenzaban a disiparse, dejando tras de sí un silencio suave, casi reverente. En ese respiro de quietud, Emiliano recogía su botella de agua, la toalla al hombro, la camiseta empapada pegada al torso, el cabello castaño algo revuelto y húmedo por el sudor. Estaba a punto de irse cuando escuchó la voz. «Emiliano, ¿puedes quedarte un momento?» Se volvió. La voz era baja, firme, intencionada. El entrenador, Julián, estaba a unos metros, de pie junto al banco de pesas, brazos cruzados sobre el pecho, la camiseta gris estirada por los músculos marcados y una expresión que no dejaba del todo claro el motivo de la petición. Emiliano asintió sin preguntar. A sus 26 años, aún sentía el cosquilleo en el pecho cada vez que Julián lo miraba así, como si la mirada lo recorriera por dentro. Entrenaba con él desde hacía meses. Al principio fue una decisión práctica, fuerza, resistencia, metas claras. Pero pronto se convirtió en algo más, en una especie de ritual secreto entre los dos. Las sesiones al amanecer, las conversaciones entre series, las risas suaves entre ejercicios agotadores. No había nada explícito, nada más allá de la piel. Pero Emiliano sentía la corriente, en cada corrección de postura, en cada toque que duraba un segundo más, en cada mirada sostenida bajo la superficie de lo cotidiano. Julián era mayor, no por mucho, quizás 9 o 10 años, pero suficiente para que su presencia tuviera otro peso. Había algo en su manera de estar que no se enseñaba. El control de su cuerpo, la calma precisa de sus gestos, la manera en que su voz podía contener a toda una sala solo con bajar el tono. No era alguien que mostrara mucho, pero había momentos, fugaces, apenas perceptibles, en los que su mirada se detenía demasiado tiempo sobre Emiliano, como si también luchara con algo que no se permitía nombrar. «¿Te duele el hombro todavía?», preguntó Julián, caminando hacia él. Emiliano negó, pero Julián ya estaba a su lado, su palma tibia apoyándose suavemente sobre el trapecio izquierdo. El contacto fue firme, profesional. Pero Emiliano sintió cómo el calor de ese toque le subía hasta el cuello. Su respiración cambió apenas. Julián lo notó. «Déjame revisar. Quítate la camiseta». No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez el silencio era distinto. El gimnasio vacío, el eco de su respiración, el sol que moría lentamente más allá de las ventanas. Emiliano se deshizo de la prenda con un movimiento contenido. El aire templado le rozó la piel mojada. Julián no dijo nada. Solo se acercó un poco más y colocó ambas manos sobre su espalda. Los dedos recorrían los músculos con una mezcla de precisión técnica y algo que Emiliano no supo nombrar. Cada presión, cada pulgar que se hundía suavemente en su piel, parecía buscar más que una contractura. Julián se mantenía en silencio, su respiración apenas audible, y sin embargo, Emiliano sentía cada uno de sus movimientos como una caricia encubierta. «Aquí», murmuró el entrenador, justo detrás de su oído. «Estás tenso». Emiliano cerró los ojos. No respondió. Sintió cómo las yemas de los dedos bajaban lentamente por la línea de su escápula. Su piel se erizó, no por dolor, no por frío, sino por esa tensión invisible que había vivido entre ellos desde el primer día y que ahora vibraba con una intensidad casi insoportable. «No es nada», susurró él, la voz apenas firme. Pero Julián no respondió. Solo mantuvo las manos sobre él, en silencio, como si algo se hubiera quebrado en ese momento, como si, de pronto, los dos supieran que habían cruzado una línea. Y entonces Julián se apartó. «Vamos a estirar un poco», dijo, su voz algo más baja que antes. Emiliano lo siguió, sin preguntar.
En el centro del gimnasio, sobre las colchonetas, el entrenador se arrodilló y le indicó una posición de estiramiento. Emiliano se sentó frente a él, sus piernas entrelazadas con las suyas, los torsos a poca distancia. Julián tomó sus brazos y los guió hacia adelante, acercando sus cuerpos centímetro a centímetro. El aliento de ambos chocó en medio, creando un calor extraño que parecía subir desde el pecho hasta el rostro. «Respira», ordenó Julián, apenas un susurro. Emiliano lo hizo. Inhaló profundo, pero lo único que llenaba sus pulmones era el olor del otro hombre. Sudor limpio, piel cálida, ese perfume imperceptible que parecía venir de lo más íntimo. Julián sostenía sus muñecas con fuerza, los pulgares presionando apenas, y en ese gesto había algo más, algo que no era profesional, que no era accidental. Y cuando se miraron, lo supieron. Esa mirada fue más larga que cualquier palabra, más intensa que cualquier toque. Un cruce de caminos en medio del silencio, donde las respiraciones se confundieron y el deseo, largo tiempo contenido, asomó como una marea que no se podía detener. Julián no se movió, pero tampoco soltó sus manos. Emiliano sintió cómo su pecho subía y bajaba más rápido, cómo su piel ardía bajo la cercanía. No había prisa, no había palabras, solo el temblor suave en sus dedos, el peso del otro cuerpo tan cerca, el silencio cargado de posibilidades. Y en ese silencio, supo que no era el único que lo sentía. El silencio entre ellos no se rompió, pero había cambiado. Ya no era un espacio neutro ni una pausa inocente. Era un silencio con peso, con respiraciones contenidas y pieles demasiado conscientes de su proximidad. Emiliano sentía las palmas de Julián aún aferradas a sus muñecas, como si el contacto físico los mantuviera suspendidos en un equilibrio frágil, uno que podía romperse con el más leve suspiro. Julián lo soltó despacio, con una lentitud que no era profesional, sino deliberada, pero sus dedos rozaron los de Emiliano por un segundo más, un segundo que ardió como si el calor se le concentrara justo en ese punto, irradiando hacia todo el cuerpo. Julián se irguió, cruzando los brazos, como si necesitara poner una barrera entre ellos. «Estás progresando mucho», dijo finalmente, su voz grave, controlada, pero con un borde que no estaba ahí antes. Emiliano se obligó a asentir, aún sentado, aún respirando hondo. Sabía que debía levantarse, ponerse la camiseta, hacer una broma, romper la tensión. Pero algo en él, algo que había callado durante semanas, no quería que terminara así. Julián se movió hacia una de las paredes laterales, tomó una toalla, se secó el cuello, y entonces se volvió, más relajado. Pero no fingía que no había pasado nada. Sus ojos seguían anclados en los de Emiliano con una intensidad baja, subterránea, como brasas ocultas bajo la ceniza. «¿Quieres agua?», preguntó, como si la cotidianidad pudiera amortiguar lo que acababan de compartir. «Estoy bien», respondió Emiliano, poniéndose de pie. Se acercó a su botella, la tomó solo para tener algo en las manos. Hubo un momento de indecisión, una tensión invisible que se estiró como un hilo entre ellos. Julián dio un paso hacia él, y luego otro. «No tienes que quedarte más tiempo si no quieres», dijo, deteniéndose a medio metro. «Pero tú me pediste que me quedara», respondió Emiliano, mirándolo sin bajar la vista. La frase flotó en el aire, y en ella había algo más que una constatación. Era una invitación, una provocación silenciosa. Julián ladeó la cabeza, como si sopesara una decisión. Sus labios se movieron apenas, pero no dijo nada. En vez de eso, dio otro paso, acortando la distancia. Emiliano sintió el cambio de temperatura, la presencia. Su corazón latía rápido, demasiado, como si su cuerpo supiera que estaban entrando en un terreno del que ya no se puede regresar. «A veces», dijo Julián, con voz baja, «me cuesta distinguir qué parte de esto
Es entrenamiento. ¿Y cuál es otra cosa? Emiliano tragó saliva. El pulso en su cuello latía fuerte. No era miedo, era otra cosa. Algo más parecido a un vértigo dulce, a la sensación de estar al borde de algo desconocido, algo necesario. Yo lo he sentido también, confesó, casi sin voz. Eso bastó. No hicieron falta más palabras. Julián alzó una mano, despacio, como si buscara permiso, y cuando sus dedos rozaron la mandíbula de Emiliano, cuando su pulgar se posó apenas en la comisura de sus labios, el aire pareció detenerse. No fue un beso, no todavía. Fue el roce de una piel con otra, una electricidad tibia que los envolvió. Emiliano cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, Julián estaba más cerca, lo suficientemente cerca para que sus frentes casi se tocaran. La respiración de ambos se mezclaba, irregular, caliente. No había prisa, solo una espera tensa, cargada de deseo y contención. «¡No deberíamos!», susurró Julián, pero su voz no tenía fuerza. «Entonces no digas nada», respondió Emiliano. El silencio fue una rendición, y entonces Julián inclinó el rostro y rozó su frente contra la de él. Una caricia contenida, íntima, casi infantil en su ternura. Pero fue más poderosa que cualquier otra cosa. Fue una promesa. Fue la aceptación de lo que ambos ya sabían. Emiliano levantó la mano y la colocó sobre el pecho de Julián, justo donde sentía el ritmo apurado de su corazón. Sus dedos se quedaron allí, sintiendo el calor a través de la tela, como si necesitara ese ancla para no perderse. El primer beso no llegó. Aún no. Lo que sí llegó fue el momento en que Julián apoyó su frente completamente contra la suya, cerrando los ojos, dejándose estar. Y Emiliano sintió algo que lo atravesó entero. No solo deseo, sino una necesidad profunda, urgente, de ese hombre. «¿Por qué ahora?», preguntó, apenas audible. «Porque ya no puedo fingir», contestó Julián, sin moverse. El tiempo pareció ceder. Todo afuera se desdibujó. Las luces apagadas del pasillo, el eco lejano de los autos, el crujido de algún aparato sin usar. Solo estaban ellos, en medio del gimnasio vacío, bajo la última luz tibia del atardecer, compartiendo un espacio que ya no era solo físico, sino emocional, encendido. Y cuando Julián abrió los ojos y su mirada se encontró con la de Emiliano, ya no había defensa posible. El gimnasio, ahora bañado en una luz tenue y cálida que se filtraba desde la calle, parecía otro lugar. Vacío, sí, pero no solitario. Era un escenario íntimo, detenido, que contenía una tensión que no nacía del ejercicio físico, sino del deseo contenido entre dos cuerpos demasiado conscientes el uno del otro. Julián dio un paso atrás, pero no rompió el contacto visual. Fue como si necesitara respirar, encontrar ancla. Se llevó la mano a la nuca, como si intentara despejar pensamientos que se le amontonaban. Emiliano lo observó en silencio, sintiendo aún el calor de la piel de Julián en la suya, como si sus dedos siguieran allí, presionando su rostro. «Esto es una locura», murmuró Julián, pero no se marchó, no retrocedió, se quedó ahí, mirándolo, con el pecho levemente agitado. Había en él una lucha evidente, una tormenta de años de autocontrol, tambaleándose bajo los pies. Emiliano no dijo nada. No quería racionalizar lo que pasaba. Solo sentía el pulso en sus sienes, el leve temblor en los dedos, esa corriente eléctrica que aún viajaba por su espalda desde que Julián lo había tocado. «No tienes que decidir nada ahora», dijo Emiliano con una suavidad que sorprendió incluso a su propia voz. «Solo no digas que no lo sientes». Julián cerró los ojos. Su mandíbula se tensó, y por un momento pareció que iba a dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad del vestíbulo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, caminó hacia Emiliano. No con prisa, no con impulso, sino con una decisión que se fue forjando en el mismo instante
en que su mirada volvió a encontrarse con la suya. Esta vez no hubo palabras. Julián se detuvo frente a él. Sus cuerpos, apenas separados por unos centímetros, parecían vibrar en la misma frecuencia. La respiración de Emiliano se volvió corta, expectante. Julián levantó la mano y la apoyó en su pecho, sintiendo el corazón bajo la piel. Luego bajó lentamente la palma, rozando el abdomen, sin apuro, deteniéndose justo donde la tela comenzaba. No fue un gesto explícito, fue una confesión hecha con los dedos. Emiliano dio un paso hacia adelante. Su cuerpo tocó el de Julián. Fue un año sutil, como dos hojas al encontrarse con el viento, pero fue suficiente. Los dos inhalaron al mismo tiempo, el mismo aire, la misma tensión. Julián bajó la cabeza, su nariz rozó la mejilla de Emiliano, y por primera vez lo olió de cerca, ese aroma tibio de piel joven, de sal, de algo profundamente íntimo. Cerró los ojos. Emiliano levantó la mano, con el mismo cuidado con el que uno acaricia algo que teme romper, y la deslizó por la espalda de Julián, deteniéndola justo donde los músculos tensos comenzaban a ceder. Sintió el estremecimiento, sintió el pequeño suspiro, sintió cómo el otro hombre se abandonaba, apenas, a ese contacto. Fue entonces cuando Julián lo abrazó, no con pasión inmediata, sino con una necesidad que parecía haber crecido en silencio durante semanas. Un abrazo largo, apretado, sin espacio entre sus pechos. Emiliano apoyó la frente en su hombro y dejó que su cuerpo lo dijera todo. ¿Quién hablara por él? La proximidad encendía cada rincón de su piel. Sentía el calor del cuerpo de Julián traspasar la ropa, el leve vaivén de su respiración, la rigidez en los brazos que empezaban a aflojarse. Era como si ambos hubieran esperado demasiado ese momento, como si el mundo exterior quedara en suspenso, al otro lado de las paredes del gimnasio. Y luego, lentamente, sus rostros se buscaron. No fue un beso inmediato, fue una espera, una danza silenciosa entre respiraciones. Julián lo miró, los ojos oscuros y heridos, como si supiera que al cruzar ese umbral ya no habría vuelta atrás. Emiliano solo asintió, un gesto casi invisible. Y entonces, finalmente, sus labios se tocaron. El primer beso fue suave, contenido. Una pregunta más que una afirmación. Pero en esa caricia lenta hubo más electricidad que en cualquier contacto anterior. Fue un año húmedo, tibio, lleno de posibilidades no dichas. Julián tembló levemente. Emiliano lo sintió. Le respondió con una mano firme en la nuca, atrayéndolo más cerca. Los labios volvieron a encontrarse, esta vez con menos miedo, con más deseo. El segundo beso fue más profundo. Julián se rindió a él con una mezcla de hambre y ternura. Sus labios se entreabrieron, sus lenguas se rozaron apenas. Era como si ambos quisieran memorizar la textura, el sabor, la sensación de estar por fin donde tanto habían evitado mirar. Cuando se separaron, lo hicieron despacio, aún con los ojos cerrados, aún sintiendo la cercanía. No dijeron nada, no hacía falta. Todo estaba ahí, en sus respiraciones entrecortadas, en las mejillas encendidas, en los cuerpos que ya no sabían cómo mantenerse separados. «No me pidas que olvide esto. Mañana», susurró Emiliano. Julián lo miró, aún con la mano en su cuello, aún con el deseo vibrando en cada centímetro de su piel. «Ni siquiera lo intentaré», dijo, y en esa promesa muda entendieron que el límite ya había sido cruzado. El gimnasio ya no era un lugar de ejercicio. Ahora era un refugio cargado de algo más que sudor y esfuerzo físico. Las luces altas quedaban encendidas solo en parte, proyectando sombras largas sobre los muros, mientras el reloj colgado junto al espejo marcaba una hora que ya no importaba. El tiempo, para ellos, había comenzado a diluirse. Julián y Emiliano estaban sentados en el suelo, espalda contra pared, piernas semiestiradas, sus brazos rozándose cada tanto,
como olas lentas que no sabían mantenerse alejadas. No se hablaban mucho, pero se miraban. Y cuando lo hacían, parecía que lo demás no existía. Había algo nuevo entre ellos, no exactamente paz. Era más bien una tormenta que por fin había tocado tierra. Las palabras parecían innecesarias, como si hubieran dicho lo más importante con aquel beso. El roce de rodillas, los suspiros que se escapaban cuando sus miradas se detenían demasiado tiempo en la boca del otro, eran ahora el lenguaje. Julián giró un poco el cuerpo y lo observó de lado. La expresión de Emiliano tenía una mezcla de intensidad y algo casi vulnerable, como si todavía no terminara de creerse lo que estaba ocurriendo. «No lo planeé», dijo Julián al fin, con voz baja. «Yo tampoco», respondió Emiliano, sin apartar la vista. Hubo una pausa en la que solo se escuchó el eco lejano del tráfico y el golpeteo de su respiración mezclada. Julián se inclinó levemente hacia él y su rodilla tocó con intención la de Emiliano. «Pero lo deseé muchas veces», añadió. Esa confesión encendió algo en el pecho de Emiliano, una chispa de vértigo, de validación. Había sentido tanto durante esos meses, la tensión, las señales, la incertidumbre, que escuchar aquello era como quitarse un peso silencioso de encima. «Yo también», admitió, y sin romper el contacto visual, Julián alargó la mano y acarició con los nudillos el pómulo de Emiliano, lento, suave, como si explorara el mapa de un territorio que siempre había deseado recorrer. Emiliano cerró los ojos un instante, dejándose invadir por la calidez de ese gesto, por la fuerza tranquila de unos dedos que no buscaban dominar, sino memorizar. Después de ese toque, Julián se acercó, ya no con la duda del primer beso, sino con una firmeza que nacía de una decisión tomada. Esta vez, sus labios no se buscaron con timidez, sino con deseo. Se encontraron con hambre y profundidad. Un beso más largo, más húmedo, más honesto. Emiliano lo respondió con entrega, su mano posándose sobre el pecho de Julián, sintiendo el ritmo acelerado bajo la tela. Los cuerpos comenzaron a inclinarse el uno hacia el otro, y en el siguiente momento, Julián lo tenía entre sus brazos. Emiliano se dejó llevar, con los sentidos encendidos. La piel de su cuello fue rozada por los labios del otro, provocándole un estremecimiento que le recorrió toda la columna. Su espalda se arqueó ligeramente, pidiendo más. «Tu piel», susurró Julián, casi con reverencia. «Huele a algo que no quiero olvidar». El calor se intensificó. Los dedos de Emiliano se deslizaron por debajo de la camiseta de Julián, rozando el abdomen firme, los músculos tensos. Sintió cómo el cuerpo del otro reaccionaba, cómo el aire entre ellos se llenaba de electricidad. No era solo físico, era esa mezcla inconfundible de deseo y emoción, de miedo y entrega, de todo lo que no se puede decir pero sí sentir. Julián se apartó un poco, respirando hondo. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz rota. Emiliano asintió, sin palabras. Sus ojos brillaban con algo nuevo. No solo excitación, sino algo más profundo. Conexión. «Esto no es un error», dijo, firme. Y Julián lo creyó. Se pusieron de pie sin decirlo. El movimiento fue natural, como si sus cuerpos se entendieran antes que sus mentes. Julián lo guió hacia la zona de yoga, donde había colchonetas extendidas. La penumbra allí era más suave, más íntima. Emiliano se dejó caer con la espalda contra la colchoneta, y Julián se arrodilló frente a él. La mirada entre ambos era sostenida, intensa. Julián tocó la cintura de Emiliano, acariciándola por encima de la ropa, y luego se inclinó hasta apoyarse en sus caderas. Sus cuerpos se alinearon. El calor traspasaba cada prenda. Sus frentes volvieron a unirse. Respiraban el mismo aire, y en ese contacto se sentía todo. La necesidad, el miedo, el deseo que ya no podía contenerse más. El siguiente beso fue el más lento de todos.
Sus labios se abrieron con lentitud, sus lenguas se buscaron, se reconocieron. Las manos de Julián exploraron los brazos de Emiliano, sus hombros, su pecho. Cada caricia era lenta, medida, como si quisiera grabar en la piel cada milímetro recorrido. El mundo afuera ya no existía. Solo quedaban ellos, dos hombres que por fin se dejaban sentir. «No me pidas que olvide esto mañana», susurró Emiliano. Julián lo miró, aún con la mano en su cuello, aún con el deseo vibrando en cada centímetro de su piel. «Ni siquiera lo intentaré», dijo, y en esa promesa muda entendieron que el límite ya había sido cruzado. El gimnasio ya no era un lugar de ejercicio. Ahora era un refugio cargado de algo más que sudor y esfuerzo físico. Las luces altas quedaban encendidas solo en parte, proyectando sombras largas sobre los muros, mientras el reloj colgado junto al espejo marcaba una hora que ya no importaba. El tiempo, para ellos, había comenzado a diluirse. Julián y Emiliano estaban sentados en el suelo, espalda contra pared, piernas semiestiradas, sus brazos rozándose cada tanto como olas lentas que no sabían mantenerse alejadas. No se hablaban mucho, pero se miraban, y cuando lo hacían, parecía que lo demás no existía. Había algo nuevo entre ellos, no exactamente paz. Era más bien una tormenta que por fin había tocado tierra. Las palabras parecían innecesarias, como si hubieran dicho lo más importante con aquel beso. El roce de rodillas, los suspiros que se escapaban cuando sus miradas se detenían demasiado tiempo en la boca del otro, eran ahora el lenguaje. Julián giró un poco el cuerpo y lo observó de lado. La expresión de Emiliano tenía una mezcla de intensidad y algo casi vulnerable, como si todavía no terminara de creerse lo que estaba ocurriendo. «No lo planeé», dijo Julián al fin, con voz baja. «Yo tampoco», respondió Emiliano, sin apartar la vista. Hubo una pausa en la que solo se escuchó el eco lejano del tráfico y el golpeteo de su respiración mezclada. Julián se inclinó levemente hacia él y su rodilla tocó con intención la de Emiliano. «Pero lo deseé muchas veces», añadió. Esa confesión encendió algo en el pecho de Emiliano. Una chispa de vértigo, de validación. Había sentido tanto durante esos meses, la tensión, las señales, la incertidumbre, que escuchar aquello era como quitarse un peso silencioso de encima. «Yo también», admitió, y sin romper el contacto visual, Julián alargó la mano y acarició con los nudillos el pómulo de Emiliano, lento, suave, como si explorara el mapa de un territorio que siempre había deseado recorrer. Emiliano cerró los ojos un instante, dejándose invadir por la calidez de ese gesto, por la fuerza tranquila de unos dedos que no buscaban dominar, sino memorizar. Después de ese toque, Julián se acercó, ya no con la duda del primer beso, sino con una firmeza que nacía de una decisión tomada. Esta vez, sus labios no se buscaron con timidez, sino con deseo. Se encontraron con hambre y profundidad. Un beso más largo, más húmedo, más honesto. Emiliano lo respondió con entrega, su mano posándose sobre el pecho de Julián, sintiendo el ritmo acelerado bajo la tela. Los cuerpos comenzaron a inclinarse el uno hacia el otro, y en el siguiente momento, Julián lo tenía entre sus brazos. Emiliano se dejó llevar, con los sentidos encendidos. La piel de su cuello fue rozada por los labios del otro, provocándole un estremecimiento que le recorrió toda la columna. Su espalda se arqueó ligeramente, pidiendo más. «Tu piel», susurró Julián, casi con reverencia. «Huele a algo que no quiero olvidar». El calor se intensificó. Los dedos de Emiliano se deslizaron por debajo de la camiseta de Julián, rozando el abdomen firme, los músculos tensos. Sintió cómo el cuerpo del otro reaccionaba, cómo el aire entre ellos se llenaba de electricidad. No era solo físico, era esa mezcla inconfundible de deseo y emoción, de miedo
y entrega, de todo lo que no se puede decir, pero sí sentir. Julián se apartó un poco, respirando hondo. ¿Estás bien?, preguntó con la voz rota. Emiliano asintió, sin palabras. Sus ojos brillaban con algo nuevo. No solo excitación, sino algo más profundo. Conexión. «Esto no es un error», dijo, firme. Y Julián lo creyó. Se pusieron de pie sin decirlo. El movimiento fue natural, como si sus cuerpos se entendieran antes que sus mentes. Julián lo guió hacia la zona de yoga, donde había colchonetas extendidas. La penumbra allí era más suave, más íntima. Emiliano se dejó caer con la espalda contra la colchoneta, y Julián se arrodilló frente a él. La mirada entre ambos era sostenida, intensa. Julián tocó la cintura de Emiliano, acariciándola por encima de la ropa, y luego se inclinó hasta apoyarse en sus caderas. Sus cuerpos se alinearon. El calor traspasaba cada prenda. Sus frentes volvieron a unirse, respiraban el mismo aire, y en ese contacto se sentía todo: la necesidad, el miedo, el deseo que ya no podía contenerse más. El siguiente beso fue el más lento de todos. Sus labios se abrieron con lentitud. Sus lenguas se buscaron, se reconocieron. Las manos de Julián exploraron los brazos de Emiliano, sus hombros, su pecho. Cada caricia era lenta, medida, como si quisiera grabar en la piel cada milímetro recorrido. El mundo afuera ya no existía. Solo quedaban ellos, dos hombres que por fin se dejaban sentir.